de venir a los Estados Unidos, no por gusto la dictadura la escogió a ella. Por supuesto. La dictadura podía haber escogido a cualquier representante diplomático de ellos alrededor del mundo y escogieron precisamente a Liani. ¿Por qué? Por la experiencia que trae de Vietnam. Recordemos que Vietnam es uno de estos países, ¿verdad? Comunistas, sin embargo, con los cuales los Estados Unidos está teniendo una tremenda relación de negocios. Por lo tanto, la misión de Liani en los Estados Unidos es que convencer por lo menos a todos los acólitos con los cuales está trabajando bien, y ya lo estamos viendo, que está trabajando, para que los Estados Unidos hagan negocio, como mismo lo han hecho con Vietnam, lo hagan con Cuba. O sea, creo que podemos hablar todavía de los senadores, pero no me gustaría que terminásemos el podcast sin hablar de que precisamente el cambio fraude que se ve venir y que está a las puertas, exacto, sí. y que para mí el cambio fraude no es otra cosa que la dictadura hacer creer a países como los Estados Unidos en primerísimo lugar, de que Cuba es algo diferente y que por lo tanto con Cuba se puede negociar y que Cuba son ellos, por supuesto. No por gusto la movida que van a hacer ahora el día 26 en unas elecciones donde muy probablemente no salga ni Canel. Y entonces la noticia sea, y la primera que lo tuitee sea Liani, de que ahora el nuevo presidente es fulano o es mengana. O una mujer, exacto. O es mengana. Sí. Y entonces ya verán los periódicos en los Estados Unidos celebrando, hasta el New York Times, de que Cuba hay nuevo presidente. En fin. Creo que ha dicho varias cosas ahí importantes, Mario. Y Sí. una de ellas es el tema del cambio fraude, ¿no? Y yo creo que si bien usted tiene razón y el cambio fraude se está gestando también, ¿no? Mediante una transición o una aparente transición, ¿no? Donde pues la oligarquía castrista se quede detrás del telón y por supuesto al control de la mayor cantidad de empresas o de las empresas más importantes en Cuba. También el cambio fraude viene dado de una supuesta oposición que para nada tiene intereses distintos a los de la dictadura, bueno, y que aparenta representar al exilio cuando no, obviamente, cuando no lo es. Yo creo que hay dos matices ahí o dos perspectivas, ¿no? Claro, el tema del cambio obviamente fraude. El diseño del cambio fraude precisamente radica en eso, en dar una imagen de democracia que obviamente es falsa, donde el poder se quede detrás del poder, entre comillas, y para que haya una imagen de democracia tiene que haber una oposición. No es posible una democracia sin oposición. O sea, que el poder no tenga oposición. Por lo tanto, es obvio que se estaría proyectando también una oposición fabricada. O sea, en medio de ese diseño, de ese fraude, tiene que haber también una oposición fabricada, porque además no puede ser una oposición que no se controle. Yo creo. Tiene que ser una oposición controlada. Y yo creo que eso ya está pasando, que hay muchos elementos dentro de la oposición que por supuesto ya están formando parte consciente del cambio fraude. Pero esa es una buena pregunta. O sea, son elementos de la oposición que conscientemente están formando parte del cambio fraude. Tienen que ser conscientemente. O son el cambio fraude que se ha creado. O sea, son creados por quienes dirigen el cambio fraude, que no es más que la dictadura, e insertados en la oposición. Por eso digo que es consciente. O sea, no es que yo esté haciendo el trabajo de la dictadura, que muchas veces y lamentablemente la oposición o algunos elementos o miembros de la oposición hacen de manera inconsciente el trabajo de la dictadura por ciertas proyecciones y demás, pero en este caso hay elementos que forman parte de ese cambio fraude, que están ahí precisamente colocados y para que aparentan ser parte de la oposición. Exactamente, que aparentan ser parte de la oposición, pero obviamente están ahí sembrados, ¿verdad? Como parte de ese cambio fraude. Independientemente de lo que ustedes dicen, y que no es menos cierto de que la dictadura ha sembrado, ¿verdad? Espías en cualquiera de los espectros de la oposición cubana. Lamentablemente. Estos son más que espías, déjame decirte. O sea, es dar la proyección de una realidad que no existe. Pero lamentablemente la oposición cubana, entre la cual nos incluye a nosotros mismos también, pues no hemos sido vistos hasta el momento como un interlocutor legítimo. A pesar nuestro, porque lo hemos intentado, lo hemos logrado. Lo cierto es que la dictadura siempre nos ignora. Siempre, por ejemplo, la dictadura se va a sentar a conversar con el representante del gobierno norteamericano y nunca ha dicho, bueno, vamos a invitar también para que se siente aquí fulano de tal, del partido más cual, nunca lo ha hecho. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que la dictadura, más que cuele o no entre las filas de la oposición a algunos de sus agentes que los ha colado, sin embargo, en este momento lo que quiere dar a entender a los Estados Unidos y a otros gobiernos es que la dictadura cubana ya no es tan monolítica.
sino que tiene sus fisuras y tiene sus diferentes colores. Por eso, últimamente, y por orientación del partido, pues han dado a entender que hay entre ellos divisiones o que hay entre ellos diferentes criterios. Por ejemplo, en el Noticiero Nacional de Televisión han dicho cosas que aparentemente no coinciden exactamente con lo que ha dicho Díaz-Canel. O, por ejemplo, una primera secretaria del partido de Pinar del Río ha publicado fotos que no tienen que ver con un determinado evento. En la mesa redonda han dicho algo y han sacado a alguien que supuestamente discrepa. O sea, que lo que quieren es dar una apariencia de que hay variedad, de que hay pluralidad dentro de las filas del Partido Comunista. Y en definitiva, ellos lo que quieren es presentarle un rostro a lo Vietnam a los Estados Unidos. Para eso la señora Lianis pues juega un papel fundamental, un rol fundamental, y lo está haciendo muy bien. Y es lo que están abocados a hacer para intentar engañar. Yo creo que más que eso, Pastor, yo creo que si bien sí están desarrollando ese aspecto, ¿no? de la falsa transición, como usted bien ha explicado, pues también, ¿no? Yo creo que lo están usando un poco de telón, ¿no? Para, pues detrás del telón, a administrar toda una transición económica donde ellos pasen a ser pues algo similar a lo que a día de hoy es China o es Rusia, ¿no? Donde pues los oligarcas, quienes hoy gobiernan en Cuba, se queden con el control de la mayoría de las empresas del país y den pues toda esta imagen, ¿no? De transición, de democracia, de un país nuevo, donde al final del día van a seguir mandando los que gobiernan hace 64 años, que son los oligarcas, castristas y sus acólitos. Al final, como decía yo ahorita, es sencillamente un ambiente democrático fabricado, que no es tal. Porque de hecho, cuando vayamos al punto, se supone que en una democracia, que en un país en libertad, hay además pluripartidismo. Eso es algo muy importante, porque ahora estamos viendo el panorama de que van a haber elecciones y que posiblemente Canel no salga como presidente, algo fabricado también, va a salir otro personaje. Es que Canel nunca ha sido presidente. Otro personaje o otra personaja, ¿no? Es simplemente un puesto a dedo. Exacto, pero bueno, vamos a ver el panorama como está ocurriendo, pero el caso está en que cuando se mira, se analiza bien, sigue siendo monopartidista, o sea, no hay un pluripartidismo, no hay más de un partido, el Partido Comunista sigue siendo el eje de todo, sigue siendo la base de todo, sigue siendo la entidad más importante, incluso más importante que la misma Constitución. Por encima de él no hay nada ni nadie. Por lo tanto, eso no es democracia, nunca lo sería, ¿no? Es que por eso me basaba en el ejemplo de que puede ser una China en el Caribe, ¿no? Exacto. En eso se están tratando de basar, ¿no? Que su sistema ha evolucionado a un sistema viable. Y es lo que quieren maquillar. Y el problema aquí con esto es el siguiente. Una vez que los dictadores castristas logren realizar esta transición y sea efectiva, va a ser muchísimo más difícil tumbarlos del poder. Exactamente. Porque ahí está China. China ahora mismo es inamovible. Así mismo. Por la potencia económica que es en el mundo y además lo bien estructurada que está a día de hoy. Y obviamente... Y no podemos permitir que ellos pues realicen este cambio fraude. Obviamente sembrar elementos de este cambio fraude dentro de la genuina oposición es algo también muy importante, porque de esa manera también tratan de neutralizar la voz de la oposición. Mario decía ahorita, y no deja de tener razón, ¿verdad?, que no hemos llegado a ser, por supuesto, un ente... Lamentablemente. Un ente calificado ante los ojos del mundo, de los gobiernos y demás, pero no es menos cierto también que les damos sus buenos dolores de cabeza al régimen. Eso no deja de ser cierto. Por lo tanto, sembrar parte de ese cambio fraude dentro de la oposición genuina es algo también que puede ser válido y que no debemos perder de vista. Sí, claro. Y tú lo decías muy bien, Reinier, ellos saben que en el estado actual en que se encuentra el sistema cubano, que bueno, ya Fidel Castro decía en la última entrevista que concedió a The Atlantic Monthly, ya cuando él comenzaba a divagar completamente, pero en ese caso dio la que para mí es una de las pocas entrevistas acertadas, donde declaró el sistema cubano ya no nos funciona ni a nosotros mismos. Pues ellos saben que si eso lo dijo Fidel Castro por allá por el 2006,
Pues ahora, en el año 2023, ¿qué podemos decir, no? Entonces, ellos saben que ellos tienen que desmantelarse a ellos mismos y lo están haciendo. Y tú decías, Reinier, no podemos permitirlo, pero lo están haciendo ante nuestros ojos, y si no nos ponemos para la cosa, caballeros, nos la van a hacer. Y ya repito, ahora el día 26 van a ver ustedes los titulares de los grandes periódicos. El nuevo presidente en Cuba, nueva presidenta en Cuba, o en Cuba hay una democracia, el pueblo cubano pudo elegir. Sí. O sea, es que mira, es increíble que el mundo se comió la píldora de Díaz-Canel. O sea, todo el mundo era, bueno, ahora ya hay un nuevo presidente en Cuba, ya los Castro salieron del poder, etcétera, etcétera. Mucha gente se lo creyó. Y nosotros como cubanos esto nos toca, esto nos llena. Tú con mucha indignación, que yo también siento, pues decía, no podemos permitirlo, pero lo están haciendo ante nuestros ojos. Pero lamentablemente mucha gente que no es cubana y algunos que son cubanos, como ya veíamos en ese restaurante en Tampa que ilustra muy bien lo que está pasando, pues están ávidos de que Cuba pueda tener relaciones con los Estados Unidos y que los Estados Unidos le levante el embargo. Nosotros hablábamos acerca del Yarnis en Tampa y en Miami 2 días antes, pero es que precisamente en esa semana que antecedió los acontecimientos, Díaz-Canel estaba inaugurando allá en La Habana, en Pavespo, ¿verdad? Todo un evento que tenía que ver con el Festival del Habano. Y bueno, acá mismo en los Estados Unidos, entre los empresarios que están tratando de mover el cambio fraude, está nada menos que lo de la industria del cigarro, que por cierto, que hacía Llanes en Tampa también, que es una de las plazas donde esta gente tiene sus mayores acólitos, por así decirlo. Y Díaz-Canel estaba inaugurando prácticamente en ese festival, donde, por cierto, en una subasta que hubo, recaudaron más de 11 millones de euros. Increíble. Que supuestamente va para el sistema de salud. Increíble. Ya sabemos para dónde va el dinero. Sí, porque no tiene tanta calidad el sistema de salud. El desastre del sistema Pero de salud. tristemente hay mucha gente, yo creo que ya podemos ir entrando un poco más en lo de los senadores que tú planteaste, Reinier, pero hay mucha gente dando vuelta alrededor de los senadores y mucha gente dando vuelta alrededor del Yarnis y mucha gente que lo que tienen son intereses económicos, que lo que quieren es que los Estados Unidos vea a Cuba como ve a Vietnam o como ve a China. Ahora, es increíble porque esta gente quiere que los Estados Unidos vean a Cuba como ven a China y como ven a Vietnam. No se percatan del desastre que es el castrocomunismo. No se percatan de eso. No importa. Pueden ser tan brutos no importa. Y que me perdonen, pero no hay otro modo de expresarse. No son tan brutos. No pueden ser tan brutos que no ven que sencillamente ahí no hay plaza para hacer una economía o para hacer ningún tipo de negocio. De hecho, ¿qué es lo único que hace la dictadura cubana? Terminar con unas deudas enormes que nunca paga, terminar mal con todo el mundo porque es así. O sea, hay que ser bruto. Es increíble que un negociante que se supone que tiene una mentalidad asceta, ¿no? En cuanto a todo esto de las inversiones, de ver cuál es el terreno próspero para poder invertir, que no se dé cuenta que mientras en Cuba haya una dictadura de esta índole, pues sencillamente ahí no va a haber prosperidad de ningún tipo. ¿Qué pasa? Aquí con eso que usted está planteando no deja de tener razón, pero hay un punto. El problema es que a Cuba ser un estado totalitario donde, como sabemos, es el Partido Comunista quien lo controla todo, pues yo creo, ¿no?, que estos empresarios están viendo la posibilidad de tener un mercado donde ellos sean un monopolio en el sector donde están invirtiendo, porque es el Estado cubano quien dice quién puede tener o no acceso a las distintas aspectos, ¿no?, de la economía. Entonces, a la vez que tú contraes negocio con ellos, pues supuestamente no te sientes en esa condición de monopolio y no tienes competencia. Entonces ahí es donde yo creo que se ven pues interesados, ¿no?, en entrar en este tipo de negocio. Pero usted lo acaba de decir, y es que al final del día esta dictadura tiende a incurrir en impagos, donde termina quedando en malos términos con todos aquellos con los que han empezado el negocio y no saltan sus deudas, y ahí están, y por eso es que a día de hoy no tienen crédito en ningún lugar del mundo. Y es lo que están tratando de ahogar con con todo esto que se está tratando de impulsar para levantar el embargo económico, tratar de acceder a créditos, a los créditos,
porque ya negocio con empresas americanas tienen. Exacto. O sea, no es que no puedan tener negocio con ninguna empresa americana, el problema es que tienen que pagar en cash. Exactamente. Y ellos lo que están intentando es acceder a ese crédito. Porque de eso han vivido siempre. O sea, la dictadura ha sobrevivido precisamente a base de préstamos todo el tiempo y de impagos de esos préstamos. Yo recuerdo que fue el mismo Fidel Castro que una vez dijo que ellos eran expertos en estas cosas de las deudas. Sí. Eran expertos porque realmente han vivido todo el tiempo de eso. Son además tan ineficientes para algunas cosas. Son eficientes para mantenerse en el poder y para enriquecerse ellos, pero son totalmente ineficientes para llevar una economía sostenida y para poder tener ideas creativas para la producción. Por lo tanto, si yo fuera negociante, francamente te lo digo, yo lo pensaría más de 10 veces para invertir en ese país. Pero precisamente, y fue lo que mucha gente no entendió, la movida en Londres, del juicio famoso en Londres, lo que intentaban al final y al cabo era pues demostrar que si es necesario ellos se sientan, ellos rinden cuenta y están dispuestos a... Entonces es una fachada que intentaban dar y que por supuesto lo que quieren hacerle creer a la gente es que el problema que tiene Cuba es que no tiene acceso a los créditos y que todo el problema es el embargo y por eso precisamente quieren que les levanten el embargo. ¿Y qué le van a ofrecer a todos estos empresarios? Bueno, lo mismo que ofrece China, lo mismo que ofrece Vietnam, una población, una masa de borregos que va a hacer lo que ellos quieran que hagan, por lo tanto una mano de obra esclava, mal pagada y segura, que no hace huelgas, que no hace manifestaciones. Por lo tanto, los empresarios pues, van a tener allí en Cuba una plaza en la cual hacer business, negocios seguros, donde muchos esclavos le van a dar grandes dividendos. Es lo que les están ofreciendo. Ahora, una idea. Una idea que es más bien una pregunta. ¿Realmente está interesada la dictadura en que se quite el embargo? Porque yo veo en esto que hay una dualidad de intenciones en cuanto con respecto a la dictadura. Y es que, por un lado, supuestamente están enarbolando esto de que ellos no pueden utilizar el crédito, hacer ciertas inversiones, trabajar con emprendedores norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el embargo sigue siendo el pretexto político que la tiranía pues todo el tiempo sostiene para justificar precisamente su ineficiente economía y su ineficiente gestión. Ellos juegan a ganar o a ganar. O sea, ellos dicen, si no me quitan el embargo, sigo viviendo el cuento de que los problemas es porque está el embargo. Y si me quitan el embargo, pues entonces, ¿cuál es el cuento? van a venir los créditos, entonces están jugando y si ya te digo, bailan según le toquen, ¿no? Pero les viene bien. Si no se lo quitan, porque siguen con el cuento, pero si se los quitan, pues vienen los créditos. Entonces, yo, a pesar de eso que usted acaba de decir, Mario, que es muy real, ¿no? Si no se lo quitan, pues siguen aferrados al cuento para el pueblo de que el bloqueo, el supuesto bloqueo es la culpa de todo. Y si se lo quitan, pues accedan al crédito. Yo creo que sería mucho más beneficioso para la dictadura que le quitaran el bloqueo a que no. ¿Por qué? En primer lugar, el pueblo de Cuba no tiene cómo... O sea, lo que ellos llaman el bloqueo, el embargo. Okay. Pues es que ese es el tema, ¿no? Ellos le cuentan al pueblo de Cuba de que lo que hay es un bloqueo al pueblo de Cuba y a todos los que no pueden acceder a nada. Y, sin embargo, lo único que existe es un embargo comercial que además es directo y es específico. Ni siquiera abarca todas las interrelaciones que pueden existir entre Cuba y Estados Unidos. Y, pues, por tanto, ellos, teniendo acceso al crédito, se van a oxigenar muchísimo más. Van a tener poder adquisitivo, liquidez, para poder fomentar más todo el desarrollo que ellos están intentando hacer en la isla, sobre todo en el sector del turismo y en toda la infraestructura de las cadenas de hoteles. Entonces, ellos necesitan este dinero para poder seguir llevando a cabo todos estos planes, donde en un futuro, como hemos estado hablando aquí hace unos minutos, hace un momento, pues ellos se van a quedar detrás del telón con la mayor maquinaria económica posible en sus manos y soltarán el país de cierto modo para que el resto del pueblo pues trate de alcanzar algunas migajas. Para mí, ya les digo, es muy simple y esta anécdota en Tampa el día 3 de marzo lo ilustra muy bien. La señora Liani, que fue la representante en Vietnam, no es la representante hoy ante los Estados Unidos por gusto. Ha sido sacada de Vietnam porque ellos están
totalmente abocados a la tarea de hacerle ver a los Estados Unidos de que Cuba puede ser un nuevo Vietnam y que puede ser un socio comercial. Ahí se resume todo. Y por eso en ese restaurante en Tampa yo veo que sucedió algo sumamente importante, porque veo del lado de Roberto Pizarro la dignidad, señalando con el dedo a Lianis, que es la que representa a la dictadura, tratando de engañar a los Estados Unidos. Y cuestionando su presencia en ese señalando lugar. Con el dedo también a aquellos que en este país se están prestando para ese juego. También. O sea, no solamente están señalando a la representante de la dictadura, que es señalar a la dictadura, sino también a aquellos que están haciendo el juego a la dictadura en este país. Y tú bien decías, para tocar lo que estabas proponiendo hablar, y que de hecho presentaste desde que abriste el podcast, Reniel, de los 5 senadores. Dos de ellos republicanos. Porque 2 de ellos, por cierto, son republicanos. Yo tengo aquí, porque los googleé, tengo pues algunos datos. Déjeme decirle que estos senadores no vienen de ahora, estos senadores republicanos no vienen de ahora con todo esto de tratar de abolir el embargo y todas estas cosas, sino que ya llevan años trabajando en estos temas. Por ejemplo, el senador Moran, pues dice que ha luchado desde el año 2000. Ha estado luchando, en aquella época era representante de la Cámara, y desde entonces él está tratando de abogar por la caída del embargo y por abrir las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba. O sea, que es un republicano castrista. Bueno, pudiera ser. Y pues sus argumentos, por supuesto, son de otro tipo, ¿no? Él dice pues que él está defendiendo el derecho de los agricultores norteamericanos a poder invertir en Cuba, a poder tener relaciones de negocios con los cubanos, a que hayan relaciones comerciales entre los cubanos. Pero la pregunta que se le debe hacer a este senador es, en primer lugar, si él no se da cuenta que los cubanos, el pueblo de Cuba, no tiene una verdadera libertad económica, y que el verdadero bloqueo no existe precisamente de los Estados Unidos hacia Cuba, sino del régimen castrista hacia el pueblo de Cuba, que es el que le impide a los cubanos poder trabajar, poder producir, poder comerciar, poder ser libres a la hora de poder emprender cualquier tipo de negocio. Por lo tanto, eso es lo primero que debe ver un político en este país, que es una dictadura que sobre todas las cosas también suprime la libertad económica del pueblo, y que precisamente por eso es que la economía es tan ineficiente. Y además de él, hay otro senador también. Hay otro senador también, exactamente. El senador de apellido King, que también ha estado pues en todos estos intentos desde hace mucho tiempo, y dice que son patrocinadores de la ley Libertad para viajar a Cuba desde el año 2015, que según ellos pues esta ley relajaría las restricciones de viajes a Cuba y eliminaría las restricciones a las transacciones bancarias relacionadas con los viajes que se han impuesto injustamente, según ellos, durante mucho tiempo a los ciudadanos estadounidenses. Yo creo que esta propuesta de estos 5 senadores el lunes 6 de marzo, ¿verdad? Después del fin de semana que pasó, después del encuentro de Lianis en el restaurante de Tampa con nuestros hermanos pisanos, pues nos demuestra algo, Renier, que nosotros venimos discutiendo en Buena Lid desde el primer podcast, y es que para la causa cubana no es una cuestión que va más allá de demócratas o republicanos. Aquí lo hemos visto, 2 senadores republicanos y 3 demócratas pidiendo el levantamiento del embargo, sin considerar que ese embargo está puesto con condiciones. O sea, que mientras en Cuba no haya elecciones libres, que mientras en Cuba haya presos políticos, que mientras en Cuba no haya una prensa libre, va a estar el embargo. Queremos que el embargo se levante, que no haya presos políticos, que haya elecciones libres, que haya prensa libre. Y punto, se acaba el embargo porque se acaban las condiciones que hacen posible que esté este embargo. Pero en estos mismos días en que estos 5 senadores hicieron esta propuesta de levantamiento del embargo, hubo otros senadores igualmente republicanos y demócratas, que nosotros en el podcast anterior hablamos de la propuesta de nombrar la calle Osvaldo Payá, la calle que está frente a la embajada donde se encuentra la señora Lianis Torres, ponerle Osvaldo Payá. Este proyecto de ley estuvo respaldado por senadores republicanos y demócratas. Y también senadores republicanos y demócratas propusieron escribir una carta, y la escribieron, dirigida a la secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo que se acelere la investigación que está en marcha sobre el asesinato de Osvaldo Payá.
hay nombres allí de republicanos y de demócratas. Incluso hay que decirlo, ya que somos cubanos en Washington, D.C., que representantes de Maryland y de Virginia, demócratas, están entre los firmantes y que respaldan tanto lo de la calle Osvaldo Payá como esta carta a la Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos. Con lo cual, lo que yo quiero decir es que tenemos que seguir tocando puertas, lo mismo de republicanos que de demócratas, para pedirles la solidaridad respecto a la verdadera causa del pueblo cubano, que no es que nos levanten el embargo, porque eso le daría grandes dividendos a la dictadura y le daría los créditos que ellos necesitan, sino que nos ayuden para que la dictadura que está allí se caiga, se desmorone y que sean liberados los presos políticos, que por cierto, ¿desde cuándo fue que llegaron en un avión los de Nicaragua y no nos han soltado ni a uno solo de Cuba? Se están haciendo los duros después de todo. Que nos liberen los presos políticos, que haya elecciones libres y no el fraude que se va a hacer ahora el día 26, que haya prensa libre, y el día que la dictadura no esté, pues ese día ya no habrá necesidad de embargo. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Exactamente, porque precisamente el embargo está por eso, porque en Cuba existe una dictadura, una tiranía, existe en Cuba, y las condiciones son sencillamente que haya libertad en el país, que haya elecciones libres, que haya libertad de expresión y, como bien decía Mario, que haya libertad para los presos políticos. El día que en Cuba ya no haya más presos por motivos políticos, el día que un periodista no sea acosado, no sea perseguido por sencillamente exponer la realidad de ese país o exponer ideas políticas contrarias al régimen, el día que un opositor no sea perseguido, el día que un cubano pueda invertir libremente en cualquier mercado, ¿verdad? Que pueda abrir su propia empresa de manera individual, que haya libertad para todo, que haya una educación libre, etcétera. Entonces, ese día ya no habrá más embargo. Y eso es lo que tienen que interiorizar precisamente los políticos norteamericanos. Y es increíble que estos políticos sean republicanos y que no entiendan, ¿verdad?, que por qué razón está el embargo y que no vean realmente de qué parte está el bloqueo. El bloqueo no está de este país hacia Cuba, el bloqueo está del régimen a su pueblo. Yo creo que, a modo de resumen, es importante entender que ninguno de estos hechos que se han estado dando durante estos días son hechos aislados. Todos tienen que ver con toda la maquinaria que la dictadura desde el Departamento de Inteligencia de La Habana está intentando impulsar en este país para tener aperturas y, por supuesto, tener muchísimo más alcance, ¿no?, a la hora de poder reprimir al pueblo cubano. Entonces es importante que participemos en todo lo que tiene que ver con la lucha por la libertad y la democracia en Cuba, exponiendo al régimen castrista y a todo lo que hace dentro y fuera de Cuba para tratar de mantenerse en el poder, de cómo tergiversa la verdad, de cómo manipula las informaciones y, por supuesto, de todo el lobby comunista que se está haciendo en este país, que debería ser incluso hasta ilegal. Es bien importante estar al tanto y ver, o sea, cómo los comunistas están a pie firme y a paso acelerado, tratando de aprovechar lo que les queda de administración demócrata en el poder para poder posicionarse mejor en este juego, ¿no?, de geopolítica que existe a día de hoy. Sí, yo creo que independientemente de que debemos pasar en próximos días por las oficinas de los senadores o los congresistas cubano-americanos, pues también merecen que pasemos para darle una felicitación a los representantes de Maryland y de Virginia, vecinos nuestros aquí de Washington, D.C., para felicitarles y agradecerles por estar del lado de proyectos como nombrar la calle Osvaldo Payá o de escribir esta carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no apoyar, que no apoyen a esta propuesta que han hecho estos 5 senadores que obvia por completo la verdadera situación de Cuba. Exactamente.